llega esta, que sea hoy ahora. Poli Paredes en la misma línea. Escapó Neymar, notable. El caño que tiró. Y tarjeta para el central. 3-1 ganamos hoy. 2-1. El Mundial de la Comunicación Política se juega en la Argentina. Es un buen momento. Buenos días, estamos nuevamente en Irreverente y Directo. ¿Qué tal han pasado la semana? Muchos acontecimientos en República Dominicana y claro está en el mundo. ¿Qué sucede con estas sociedades? Wow, cada día nos sorprendemos, pues nos levantamos y tenemos sorpresas, sorpresas y más sorpresas. En lo que trata de la salud, señores, la cosa es seria. Aún no nos han sabido decir de qué se trata esta viruela del mono. Hay una gran confusión en el mundo con esto y dicen, tenemos 5 casos en República Dominicana y ya se han analizado más de 50, lo que hace que la cosa empiece a ponerse de verdad muy seria. No nos dejemos coger como el ladrón que compra candado después que les roban. Ya no sucedió con la pandemia. Ok, era un problema internacional y global, se puede decir, en el que no pudimos a tiempo ver qué era lo que estaba ocurriendo. Pero ahora está la posibilidad de que sepamos y podamos evitar qué es esta viruela del mono. Y no solo eso, pues está sucediendo en cuestiones de salud una cosa increíble en el mundo. Pues apenas hemos escuchado que en África hay un problema muy serio nuevamente con lo que es el sarampión. El surgimiento de estas enfermedades que pensábamos ya resuelto, olvidado, pues la vacuna fue efectiva y en sus tiempos dieron los resultados que se esperaba. Hay que analizarlo, hay que saber qué está pasando. Y si nos están escondiendo que lo que cogimos como un juego y no lo tomamos en serio, que es el problema medioambiental que está trayendo todo esto nuevamente a flote y podemos decir como Matrix recargado, porque estos virus, estas bacterias entran nuevamente en el mundo y están entrando con muchísima fuerza. Por lo tanto, hay que mantenerse vigilante. A la Organización Mundial de la Salud, por favor, atención, hagan esta vez su trabajo. Hay que cuidar a las personas. En el nuevo orden y con los problemas que hemos tenido de salud en el mundo, en el cual ni uno solo fue efectivo en la pandemia, y como resultado de eso, muchos gobiernos, no solo como solemos decir oficialistas, se fueron. Hay problema nuevamente y son todos los gobernantes. Aquí no tiene que ver con ideologías, no tiene que ver con izquierda, derecha. Son problemas que hay que analizarlo desde otras vertientes. La realidad es que económicamente, en salud y educación, el mundo está en problema. Y necesitamos sobre todo una ciudadanía con diferentes capacidades para enfrentar lo que está por venir, porque lo que está por venir tampoco es un juego. Y hoy estamos aquí para hacer un análisis más profundo de esto que apenas le he evidenciado, y créanme que es una persona con el expertise completo para poder hacerlo con nosotros, sin dudas a que aquí va a haber manipulación de los datos o que simple y llanamente le van a ser dichas las cosas como son. Así es que hoy vamos a tener el honor, el placer de tener uno de nosotros, y cuando digo uno de nosotros es un dominicano que tiene un gran valor y que hay que comenzar a darle los méritos a estos dominicanos que han decidido estudiar, prepararse y estar a la vanguardia en cuestiones de conocimientos y análisis.
Y hoy está con nosotros, señores, nada más y nada menos que el politólogo, especialista en Derecho Internacional, y no solamente porque ha leído, sino porque lo ha ejercido y lo ha ejercido en bien para este país, Luis González. Muy buenos días, Luis. Es un placer de verdad tenerte acá. Gracias, Nidia. Para mí es el honor, de verdad, de estar aquí en tu programa, que yo he sido un seguidor de él y ahora tengo la oportunidad de compartir contigo este escenario y llevar el mensaje a la República Dominicana y al mundo. Sí, la verdad, Luis, es que no podemos desaprovecharte, porque tengo delante de mí un politólogo, un internacionalista, un conocedor realmente y que maneja muy bien lo que está sucediendo en el mundo. Pero generalmente nos dicen que tenemos que irnos de lo general a lo particular. Pero como lo general está afectando tanto lo particular, yo voy a invertir la esfera para que aprovechemos tu presencia e iniciemos mirando que esto que sucede en lo particular viene realmente afectado de lo general. La situación en República Dominicana, desde la pandemia hasta acá, hemos tenido una retroversión de las cosas. Es desde hace mucho que esto se está dando y nosotros no lo vemos, Luis. No quisimos admitirlo, sobre todo los políticos. ¿Te refieres a la situación de la República Dominicana de hoy en el sentido de algunos retrocesos en seguridad ciudadana? Aunque los números que da el presidente en su reciente comparecencia es que por números hemos avanzado en estamos cuanto a la muy seguridad bien. ciudadana. Estoy mencionando los datos que él le dio a conocer a la República Dominicana, pero la percepción, tú sabes, que es que hay niveles de inseguridad, claro, que hay que... no somos de los más inseguros ni siquiera de la región, pero de lo que se trata es aspirar a ser el mejor. Percepción versus realidad. Exacto, y además no compararse con el que está peor, sino con el que está mejor, que es la aspiración. Que tendemos a hacer el contrario nosotros, Luis. Exactamente. Es increíble. Por eso digo, la aspiración es que no estamos como los peores para nada, pero la aspiración es estar una sociedad como por ejemplo Japón, que los niveles de homicidio por un año puede ser 12 o 13, 15 en todo un año entero. Esa debería ser la aspiración de cualquier país. La República Dominicana... No 2000 y pico como tenemos nosotros en este momento. Entonces, por eso la República Dominicana en ese sentido parecería, y es la percepción, como tú señalas, que hemos retrocedido y se observa que hay que prestarle una mayor atención. Desde el punto de vista de la voluntad política, Nidia, este gobierno y gobiernos anteriores, porque hay que reconocer que ha habido muchos planes. Es un arrastre. Recuerdo yo muchos proyectos, Barrio Seguro, hay muchas propuestas que ha habido. Pero los resultados es lo que la gente Trajimos quiere. Internacionales para resolver estos problemas, ¿te recuerdas? Correctamente. Yo recuerdo en el 2000, en el gobierno de Leonel II, 2004-2008, en el Palacio, estaba ahí. Y trajimos, como tú señalas, los mayores expertos, incluso de Giuliani de Nueva York, por lo que había logrado en la ciudad de Nueva York. Y se hicieron muchos planes. Sin embargo, todavía la percepción se mantiene con el tema. Entonces te menciono un caso. Luis, una cosa, y ciudadana. Perdóname que te interrumpa, pero esto que has dicho es interesante. Esto de que trajimos toda esta gente, vamos a decirlo así, con respeto que ellos nos merecen, Giuliani, los colombianos y todo eso. Luis, ¿da resultado realmente aplicar esos planes que han dado resultado, valga la redundancia, en otros países a una realidad tan distinta como es la República Dominicana y claramente la de esos países? Esto me permite, responder esta pregunta me permite insertarme en un tema que me gusta mucho y que manejo, que es el tema de China. ¿Sabe que los chinos no adoptan, ellos adaptan a sus realidades? Ese ha sido parte de su éxito. Me gusta eso, adoptar y adaptar. Exacto, atención, incluso es un juego hasta de palabras, ¿verdad? que en español suena, se parecen las dos palabras. No adoptar, sino adaptar a nuestras realidades. La República Dominicana no es que nos traiga esos expertos, sino que no copien los modelos, porque una cosa es aquella sociedad donde vienen ellos y otra cosa es la cultura, la sociedad de la República Dominicana. Entonces tomamos esos modelos y lo adaptamos a la realidad de la República Dominicana. Si logramos eso, veremos resultados. Por eso te decía, esos son de los temas, de manera particular, nacional, local. Yo manejo el tema también de lo local a lo global,
Que es realmente lo interesante. Yo creo que debería hacerse al contrario. Luis, no sé qué opinas de esto. No, eso, por eso precisamente es como tú planteaste, de lo particular a lo general, es lo mismo que lo local a lo global. Yo planteo eso, ver los problemas nacionales, qué es lo que está pasando y de qué manera hay temas globales que pueden influir en la realidad nacional. Y el tema de la seguridad ciudadana es uno de ellos, que se ha notado la percepción. En el tema energético, la República Dominicana hemos retrocedido en el sentido de que teníamos muchos años que usted no tenía un apagón así como lo tenemos ahora. Entonces ahí tenemos que verla, y es incluso el argumento del actual gobierno, el presidente Luis Abinader, es que los temas globales, los precios de los carburantes como consecuencia, primero de la pandemia y luego de la guerra rusa-ucraniana, y que ahora se está complicando más con unos conflictos en Asia Oriental con Japón, China y Estados Unidos. Exacto. Entonces todo eso afecta los precios internacionales de los carburantes, que por tanto la República Dominicana, que tiene la mayoría de la producción energética, está relacionada a los combustibles fósiles y hay que comprarlo porque la República Dominicana no lo produce, y tenemos una planta, la Punta Catalina, que entra y sale, pero cuando entra de todas maneras no es suficiente. No es suficiente porque para mí fue haber tomado la iniciativa, con todo respeto a los gobiernos pasados, fue una iniciativa del presidente Danilo Medina, desde que entró, la anunció, fue un retroceso porque el mundo se encaminaba a sacar el carbón. Precisamente a los combustibles fósiles en general y el carbón en particular, porque es el más dañino, el más lesivo de los con relación al medio ambiente. Fósiles. Pero además no lo producimos, porque diríamos que teníamos que comprar el carbón. Exacto, si tuviéramos mucho carbón aquí, entonces diríamos, bueno, mientras tanto se produce la transición, tenemos mucho carbón, vamos a utilizarlo. Pero no, es que la República Dominicana tampoco tiene carbón, tiene que comprarlo. Pero que estamos dentro de las metas del 30, y una de las metas del 30 con el medio ambiente, eso era cuidarlo y limpiarlo, y nosotros con eso también violamos esa meta del medio ambiente en la que formamos parte. Totalmente, en su momento ya ha pasado el tiempo, estamos hablando ya de 10 años, 2012, cuando desde que el presidente llegó con esa idea. Quizá la sociedad dominicana debió unirse y proponer en ese momento que eso iba a ser un retroceso, pero ya estamos. Y lo que estamos diciendo es que el problema, Luis, es que la presidencia son monólogos ahora. Ellos hablan entre ellos. Nosotros los ciudadanos somos solo actores que estamos ahí a presenciar. Pero ellos convocan a diálogos nacionales. Esos diarios nacionales no son más que show para entretener a la gente. Pero no quiero interrumpirte porque está muy interesante. Está muy interesante tú. Los diálogos nacionales toman en cuenta la parte de la sociedad organizada. Esa es la verdad, son por instituciones representadas, y habría que ver entonces si lo que se decide ahí se aplica, que es lo que tú dices. O sea, una cosa es, porque hay un concepto que en política lo utilizamos mucho, que es la llamada época de la Ilustración, que te permitían hablar, pero no se le hacía caso a lo que tú decías, te daban toda la libertad para que tú hablaras, te escuchaban, pero al final los gobernantes hacían lo que ellos querían. Tomaban sus decisiones. Entonces, eso un poco es lo que parece que se ha venido dando en la República Dominicana con estos diálogos, estas convocatorias. Todo eso porque de la participación es otro engaño más. Bueno, no es un engaño más, hemos avanzado un poco. En la Constitución de la República Dominicana 2010, 26 de enero, que es la que luego, con la reforma que plantea Danilo Medina en el 2015, el 13 de junio, es la misma Constitución con los cambios que tú sabes que se le hicieron para volver a la redacción del artículo 124 y permitir a Danilo Medina que se presentara de nuevo. En esa Constitución se establece una figura de democracia semidirecta, de la participación. Lo único es, Nidia, que lamentablemente se ha quedado en letra muerta. Eso, toda la iniciativa legislativa popular que se establece en el artículo 97 de la Constitución de la República Dominicana, eso está en letra muerta porque ni siquiera ha habido las leyes que se necesitan para que usted que me está mirando pueda tomar una iniciativa de promover un proyecto. Esa es la esencia de esa propuesta. Claro. Incluso en el poder local,
están las iniciativas de los gobiernos participativos locales. Sí, sí. Algunos ejemplos han funcionado, pero estamos hablando que son 158, 59 municipios en la República Dominicana, más los distritos municipales, y esa 200 ley y pico. se supone que es para eso. Y ha habido algunos ejemplos, pero todavía no como se necesita para que podamos decir que tenemos una democracia participativa, que la gente, que es el poder, de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República en el artículo 2, la soberanía radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes y se ejercen por representación. Está la representación y de forma directa. Eso se le agregó en la Constitución del año 2010. O sea, tenemos una Constitución que establece que hay un gobierno representativo, pero también la oportunidad de que la gente de forma directa participe. Todo eso es parte de lo que no solamente en una reforma a la Constitución, sino en hacer efectiva esa Constitución, que se cumplen todos sus artículos, falta mucho, y esa es una responsabilidad institucional de los gobiernos. Las responsabilidades de aquellos que deben hacer cumplir esas leyes, Luis. Porque sin eso no es importante ni siquiera que sean tan buenas las leyes, si Exacto. después no se pueden aplicar y hacer cumplirlas. Exacto. Estamos jugando al gato que da la vuelta y se muerde la cola y nunca se la agarra. Exacto. Debería ser así la cosa, pero qué bueno que me llevas con este punto que has apenas ya puesto en el tapete a la cuestión de la democracia. Es El algo poder que del nos pueblo. está preocupando profundamente. Iniciamos a ver en todos los mítines internacionales estos debates, porque no es solo en República Dominicana, de que la democracia está infectada, está enferma, la calidad de la democracia, y no es solo una cuestión de Latinoamérica, es una cuestión también global. Y también de entenderla, interpretarla, como tú señalaste en la presentación. Mi primera carrera es ciencias políticas, yo soy politólogo. Claro. El tema de la democracia viene de la Grecia clásica, el demos kratos, el poder del pueblo. Entonces, tomando la esencia del concepto democracia, siempre que el pueblo tiene el poder, que es lo que te decía, que establece el artículo 2 de la Constitución Dominicana, entonces hay una democracia. Independientemente de que sea una democracia electoral de alternabilidad cada 4 o 6 años, dependiendo, porque hay países que tienen 4, 5, 6 años. Claro. Independientemente de eso, Nidia, si hay una sociedad donde el pueblo es el que tiene el poder y lo expresa con su forma de gobierno, porque existen muchas formas de gobierno. Y viene respetada esa expresión. Entonces ahí también hay una democracia. Eso hay que tener cuidado también, porque a veces hay países que se señalan que son democracias y al final el pueblo no tiene ese poder real. Lo tiene el Plutos Kratos, que es otro concepto de la Siempre época la antigua griega, Grecia. que es la plutocracia, poder del dinero. En el sentido de que el pueblo vota porque es inducido por el que tiene más dinero para pagar una campaña. Y eso al final ya no es democracia, eso es Plutos Kratos. Es la élite el que paga las campañas y luego el que influye con el lobismo en el Congreso para tomar la decisión. Entonces ahí no hay democracia. ¿Se da Ahí cuenta la de lo que constitución. está sucediendo aquí? Me interesa porque este hombre es irreverente y directo. No se vaya de ahí. Tómese un vasito de agua porque volvemos con Luis González y vamos todavía a analizar más sobre la democracia. Decía esta, decía hoy ahora. Poli Paredes en la misma línea. Escapó Neymar, notable. El caño que tiró. Y tarjeta para el central. 3-1 ganamos hoy. 2-1. El Mundial de la Comunicación Política se juega en la Argentina. Es un buen momento. Gracias, muy bien. Todo. Primero, buenas tardes a todos y a todas.
No es la primera vez que yo vengo a la hermana República de Tamayo. Mírenme la cara y mírensela ustedes. Yo me parezco a ustedes. Yo hablo el lenguaje de ustedes. Yo soy como ustedes, de que uno que se parece a la mayoría de los dominicanos y dominicanas quiere, con el concurso de ustedes, ser el próximo presidente de la República por la gracia de Dios y el voto de ustedes. La política ha perdido esa conexión con la gente. Amén, amén, gracias. Miren, déjenme tirarme una foto con todos estos tigres y las mujeres de aquí. Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas. Que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste. Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas, y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias. Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Tu destino empieza aquí. República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las 3 economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Forbes y Moody's. Alma va a estar ahí. Nuestro equipo va a estar ahí para ustedes, para todo el que lo necesiten. No vamos a mirar color, no vamos a mirar raza, no vamos a mirar bolsillo, vamos a mirar alma. Estamos para mirar alma y para cuidar alma. Hola, ¿están ahí todavía? Qué bueno, porque esto está bueno delante de las cámaras y fuera de las cámaras. Me gustaría como que ustedes fueran unos pajaritos y escucharan las conversaciones con Luis también detrás de cámara. Alimentarse de un hombre que tiene todos estos conocimientos y que es dominicano, a mí me llena de orgullo, de verdad, y me encanta saber, y con él esto se puede lograr. Estamos hablando de la democracia, Luis. Ya sabemos que de la ola del 78, en la cual también nosotros nos montamos, y es innegable, hemos avanzado mucho. Sí, correcto, la democracia ha avanzado mucho. Solo que 4 décadas, más o menos, vamos a tener ya 4 décadas en eso. Lo que hemos avanzado en las 4 décadas, lo estamos botando al aire, Luis. ¿En qué sentido? En cuestión de legitimidad, de los procesos. Reales. La representación, que son cosas inherentes a la democracia, claro, y que forman parte vital de ella.
Entonces vemos que todo eso está mermando, que sí, los procesos electorales últimamente se dan constantemente en el tiempo establecido, Exacto. pero en Latinoamérica sobre todo, Luis, nos hemos dado cuenta que muchos de esos procesos electorales no son ni siquiera reconocidos por los órganos internacionales que tienen que hacerlo. O sea, hay una democracia que realiza estos procesos solamente para mantener la ventanita ahí de somos democráticos y por detrás se ha instalado una autocracia o vamos camino al autoritarismo de nuevo y a todo eso que habíamos dejado detrás. Bueno, yo lo que creo y reitero, como en el segmento pasado lo comenzamos a plantear, Nidia, es época de revisar si se puede convocar a un congreso global de ciencias políticas, porque ya los conceptos no son, y la realidad de hoy es diferente a esos conceptos incluso el concepto de democracia. Hay que ir a lo esencial, es poder del pueblo. Después de ahí tú tienes que analizar de qué manera se está expresando ese poder del pueblo. En el camino se perdió eso. Entonces, la importancia del de pueblo eso es que en se esto de la trata. Ahora democracia. mismo no es si hay elecciones cada cierto tiempo, pues ya tú lo dijiste, hay países que la tienen, sin embargo el pueblo no tiene el poder. Y hay países que tienen su alternabilidad continua, hay un presidente después de, si hay reelección, a veces se replantea y gana o pierde, pero y al final el pueblo no tiene el poder. Entonces en el concepto de democracia hay que ver esa parte también. El otro elemento, vamos a la definición esencial del Estado, Nidia. El Estado surge cuando el hombre que tenía el control del mundo era libre, tenía todo el territorio para él, decide en un momento determinado ubicarse en un territorio, pero para organizarse en ese territorio hubo dos elementos que definen el Estado. El hombre cede libertad, porque ya va a estar en un territorio, tiene que cumplir con normas, con reglas, porque hay que organizarse, pero a cambio de seguridad. Seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad en todos los sentidos. Si un Estado no garantiza seguridad en todos los sentidos, empleos, oportunidades, entonces ya también el concepto y la esencia de Estado ahí se está perdiendo. Entonces hay que ver esos elementos en el mundo de hoy, en cualquier estado del planeta. ¿Cuál me garantiza la seguridad como ciudadano? ¿Y cuál me permite yo ser el que tengo el poder y lo ejerzo a través de representación? Porque ya la democracia directa es imposible. Por eso incluso el concepto de democracia directa ni siquiera en países como Suiza, que tienen una participación permanente de los referéndums, pero son democracias semidirectas. Nunca son directas porque no participa todo el pueblo, como en la época incluso de los griegos. Era una democracia, parecía directa, pero no era completa, porque ahí solamente participaban los mayores, los que tenían propiedades. Al final también era limitada. De estatus. Exacto. Ahora, la democracia es representativa. Un senador, un diputado, te representa. La circunscripción en la que el que me está mirando ahora mismo tiene 4 o 5 representantes mínimos. Tiene su senador. El que vive aquí en el Distrito Nacional, donde estamos ahora tú y yo, o el que nos está mirando en cualquier provincia de la República Dominicana, ya tiene, en el senador tiene a un representante. Y depende de la provincia, tiene 2 diputados. Claro, hay provincias de acuerdo que a lo que tienen, dice la ley, la división, entonces, cada 50,000 personas. Esos representantes son los por los cuales tú debes expresar tus inquietudes como ciudadano. ¿Puedo pedirte algo? Que tú me le digas al pueblo, en realidad, ¿qué significa representarte? ¿Cuál es la función que le estás dando a esa persona que votas para que te represente como senador o diputado? Porque aquí hay una equivocación sobre eso y no está muy claro. Cuando la gente dice, yo no siento que tú me representas, lo toman como si fuera algo ligero. Y eso es de una importancia increíble dentro de un Estado. Definitivo, voy a utilizar la Constitución Dominicana para que la gente me entienda, que es la Carta Magna, la Ley de Leyes, que debería ser estudiada y conocida por todos los ciudadanos. O sea que la moral y cívica tiene que volver a la escuela. Nunca debió salir. Entonces, ya citamos el artículo 2, la soberanía radica en el pueblo. El artículo 4 establece, ahí viene la respuesta a tu pregunta de manera clara,
es que el gobierno de la República Dominicana es esencialmente representativo, democrático, civil. Entonces, dentro de eso está la representación. ¿Qué significa eso? Que ese senador, ese diputado, que son los principales representantes porque representan el poder legislativo, el contrapeso. Para que usted me entienda, antes de que surgiera esa división de poderes, quien lo plantea es John Locke, un pensador inglés. Primero el monarca era ley, batuta y constitución. L'état c'est moi, como dijo Luis XIV. Él era el Estado. Entonces, John Locke entiende que hay que limitar el poder de ese monarca y plantea el poder del pueblo por representación, o sea, los congresos, el parlamento, si se le quiere llamar. Y por eso es la importancia. Que era el famoso artículo 110 de la dictadura de Trujillo, donde él tenía todo el poder con ese artículo. El 210, el pero 210. fue la primera constitución. Exacto. Pero eso fue transitorio, Nidia. Es un tema, incluso yo tengo es un debate interesante, incluso para... Vamos a hacer otro programa importante. Porque el 210 fue transitorio, incluso lo decía, mientras dure la guerra y no hayamos cumplido, el presidente tiene, y ahí tiene, o sea, fue mientras duró la guerra. Para que ustedes entiendan esto, porque como dijimos, es un tema que hay que debatirlo más tranquilo, pero quiero insertar este dato. Los Estados Unidos proclaman su independencia el 4 de julio de 1776. ¿Pero de cuándo es la Constitución? Del 17 de septiembre de 1787, 11 años después. En ese tiempo no hubo Constitución porque George Washington, que era el líder militar, no podía tener una Constitución que lo limitara a todo. Eso es lo que la gente no entiende. La Constitución Dominicana fue una copia de las principales constituciones y más avanzadas del planeta, la de Cádiz, 1812. Entonces un presidente no podía... en ese periodo se ejerció el poder, Luis, en Estados Unidos, a pesar de que no tenían constitución. Y no es que se ejerció tan mal, eso no lleva al derecho consuetudinario de Inglaterra. Sí, se ejerció, pero el líder militar que estaba luchando todavía por su independencia no podía tener el control que establecen esas normas de un Estado ya establecido. Y el equilibrio no, de los George poderes. Washington era que tomaba decisión, quién iba y quién no iba, porque él estaba en plena guerra. Y esa Constitución primera, si no hubiese sido por ese artículo 210, el Pedro Santana, que estaba luchando por la independencia todavía, hubiese estado maniatado. Hay que entenderlo. Pasa que aquí se tergiversa mucho. Pasó lo mismo con el artículo 55 famoso de Balaguer. Sí, lo Ese es el recuerdo. artículo 55, es el mismo 128 de ahora. Atribuciones del presidente de la República, Claro. cualquiera que sea, Nidia, Luis González, Juan de los Palotes, y ahora es el 128. Ahí están las atribuciones, depende de cómo tú lo uses. No era el artículo, depende de cómo lo usaba Balaguer en su momento y cómo lo siguen usando quizás otro presidente. Y ahí volvemos al tema inicial, el contrapeso. Si un presidente tiene un contrapeso en el Congreso que representa al pueblo de manera directa, entonces no va a abusar del poder. Esa es la esencia de la división de poderes. Limitar el poder del Ejecutivo, del monarca, con el control que le establecen los que hacen las leyes, los que plantean las transformaciones de los países. Señores, se dan cuenta de cuántas cosas nos cuentan que no vienen bien analizadas y que lo que nos llega a nosotros realmente no es el meollo del asunto, sino que nos dejan en el aire y como población ante el poder nos dejan prácticamente desnudos, porque no sabemos cómo responderle a ese poder que por lo general está abusando de nosotros. Y como decía Luis, un Estado no puede llamarse Estado si no le asegura al pueblo, que es quien le da el poder, la seguridad, la educación, el empleo, el trabajo, la salud. Realmente esto es así. Un gobierno que no le da esto a quien le concedió el poder debe analizarse. Y eso hay que hacerlo. A quien se lo transfiere por el momento para que lo represente, porque el poder radica en el pueblo, del cual emanan todos los poderes, se ejercen por representación y en forma directa. Eso está en el artículo 2 de la Constitución.
Y esa es la verdad. El presidente Luis Abinader, como presidente, está al frente del Ejecutivo, uno de los 3 poderes del Estado que se establece en el artículo 4, el artículo que cité anteriormente. El gobierno de la nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo, y se divide en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, el presidente, es un representante también de ese poder que alguien me dijo es un empleado del pueblo con privilegios para ejecutar. El Congreso está para hacer las leyes, para, entre otras atribuciones que le establece la Constitución de la República en el artículo 93. Y el Poder Judicial, que es un poder, volviendo a la esencia, como lo señalé, de John Locke. Más adelante, después de John Locke, Montesquieu le agrega ese tercer poder y le da forma con el espíritu de las leyes, y es por eso que existen los 3 poderes tradicionales en esta sociedad del Estado: el legislativo, ejecutivo y judicial. Y de ahí viene el famoso pacto social también, que viene de allá de Francia y de actores de esa misma época. Del contrato social, Smith, del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. De Rousseau, y todo esto era siempre para llevar esta compensación y este equilibrio en el poder, y que el pueblo mantuviera esa esencia, que son ellos quienes dan el poder. El contrapeso es determinante para evitar el abuso del poder, porque cuando tiene un poder absoluto, incluso Abraham Lincoln lo señalaba, el poder absoluto obnubila. Y naturalmente, cuando tiene mucho tiempo con ese poder, por más deseo de hacer cosas positivas para tu pueblo, llega un momento en que te cedes. Tener la capacidad de decidir sobre la vida y la muerte, eso hay que dejárselo precisamente a otro poder del Estado, que es el judicial, que se supone que debe, después de que con parte de ese poder judicial, que es el Ministerio Público, que es bueno también, ese es otro tema para dedicárselo a un programa completo. Yo nunca he creído en la llamada independencia del Poder Judicial del Ministerio Público. Del Ministerio Público, porque sobre el Ministerio todo. Público está hecho, fue concebido para que responda al Ejecutivo. Entonces, cuando un ejecutivo quiere desprenderse... ¿Quién lo nombra? ¿Pero quién lo nombra? Pero es que esa es la esencia política. Cuando usted quiere desprender de eso es porque usted no confía ni siquiera en usted mismo, ya está enviando un mensaje negativo. No. El Ministerio Público, yo soy el que tengo que designar mi procurador general de la República. Es retórica eso de la independencia. Que responder a mí, pero responder a mí porque se supone que el pueblo me puso ahí porque yo voy a gobernar para bien de ese pueblo. O sea, es que el Ministerio Público es parte en la justicia del Ejecutivo. Del tren gubernamental. Eso está ahí. Entonces, eso está ¿qué pasa con lugares. eso, Luis? El Ejecutivo no quiere hacerse responsable de sus acciones con respecto al Ministerio Público. De una responsabilidad que le corresponde. El Ministerio Público está para hacer de un Ejecutivo que se supone que lo va a hacer bien, que lo quiere hacer bien, y para eso hay muchísimos contrapesos también. En dado caso de que no lo haga bien, hay muchas formas de manejarlo. Pero al final viene la expresión. Por más que tú quieras colocar independencia en eso, hay una expresión que dice: ¿quién fiscaliza al fiscalizador? ¿Quién ha dicho que el de la Cámara de Cuentas es más ético que al que él tiene que registrar los documentos, mirar las cosas? ¿Quién fiscaliza al fiscalizador? En esencia, usted resuelve todo eso creyendo en el ser humano, creyendo que el que ocupa una función pública es una persona ética, independientemente de dónde esté, porque por más niveles que tú le pongas de fiscalización, el último que está ahí, que toma la última decisión, al menos que sea un androide o un robot programado, es un ser humano también. Siempre, sí. O sea, si yo no confío en el presidente, ¿por qué tengo que confiar en el que lo va a fiscalizar a él? Ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. Y al final también hay un juego en todo eso, Nidia, y es que según nuestras leyes, el mismo presidente, los que van a ser fiscalizados son los que designan indirectamente a los que lo van a fiscalizar. O sea que volvemos al problema de hay corrupción, pero no hay corruptores. Los corruptos existen, pero los corruptores no vienen nunca afuera. Eso pasa mucho en el mundo entero, incluso con el tema más amplio. Bueno, y como yo no quiero dejarte escapar con el internacional, vamos a ver si vamos cerrando la democracia. Y una cosa que no podemos dejar de decir de la democracia es que hay problemas con los partidos políticos. Eso es algo que es innegable, porque no están jugando su rol. Ellos son los responsables de ponerle lo que van a ser electos a representar
representar a la gente y la gente no está mirando que los partidos políticos le están poniendo las personas justas para quien votar. Hay otro problema también que tiene la democracia, Luis, y que es todavía más fuerte, y es el personalismo, el clientelismo. Todo eso va llenando y se va poniendo en un mismo saco y va causando daño a esa calidad y daño a esa calidad. Están los políticos y los partidos políticos dispuestos a cambiar su accionar a cómo va el mundo, porque la ciudadanía va más rápido que los políticos incluso, Luis. Sí. Y más ahora en esta era de comunicación, de las redes sociales, en la época democrática de comunicación, permite que el pueblo, en esa parte el pueblo ha asumido parte del poder porque puede comunicar cosas que antes no, que antes se controlaban porque los medios tenían quienes los controlaban, que era el mismo plutócrata, los dueños de los medios. Yo creo que los partidos políticos, no solamente República Dominicana, deben revisarse también para adaptarse a las nuevas realidades en que se está viviendo, incluyendo la capacidad de comunicación que tienen los pueblos y de participar independientemente de que de manera oficial no se les permita. Yo le recomiendo a usted que me está mirando que se lea a Moisés Naín, que es un venezolano, pero ya ciudadano del mundo, en donde él plantea el futuro del poder. Ya el poder no es igual, ya el poder se distribuye en varias áreas, incluso a ti te designan presidente hoy, pero hay cosas que ya tú no puedes hacer porque hay muchas formas en que se expresa ese poder. Entonces yo creo que partidos políticos y por tanto, que como tú señalas, son los que de acuerdo a la Constitución y las leyes, no solamente aquí en República Dominicana, son a través de los cuales tú debes presentar una propuesta para las funciones públicas electas, el presidente, los diputados, senadores, alcaldes, que el poder local es uno de los más importantes porque es el que tiene el contacto directo con la gente, un alcalde con su equipo legislativo, que son los regidores. A veces la gente no entiende el nivel que tiene de importancia. Es un gobierno. Es un gobierno por eso local. se le llama gobierno local. Entonces, todos esos son electos y llegan a través de los partidos políticos. Pero, lamentablemente, los partidos políticos, con todo y que existe el financiamiento político, precisamente se inserta en la República Dominicana, se supone que para evitar estatal, que llegara el dinero de esos lados. Claro. Sin embargo, sigue llegando. Sí. En este mismo gobierno, hay que señalarlo, hay un diputado que fue detenido en la Florida, electo, y era un diputado del partido de gobierno. Sí. O sea, no tenía una trayectoria política en el sentido, pero el partido necesitaba un candidato. Eso hay que revisarlo, precisamente para hacer más ética la política y volver, Nidia, a lo mismo que hablamos en principio. Hay que quitar todos esos niveles de fiscalización cuando se entienda que los políticos han llegado para servir, no para servirse. Han llegado porque tienen la voluntad, porque tienen la vocación de darse, de entregarse a los demás. Si usted no tiene esa esencia, incluso en Dianética, que es el estudio de la mente, del pensamiento, establece las dinámicas. La primera dinámica es el yo. Usted piensa en usted primero que en todo. El que esté en política no puede estar en esa dinámica, tiene que pensar en los demás, que es la segunda y la tercera dinámica. En ellos, en ustedes. Entonces, si usted está en política, tiene que pensar que está para servir, no para servirse, independientemente de que usted tiene que vivir también y vivir con dignidad. Claro. Y por eso es que yo nunca me he opuesto a que un político tenga buena remuneración. Una cosa es ser bien pagado para servir, otra cosa es que entonces usted aproveche, y hay un concepto que está en la Constitución, el tráfico de influencia, para hacerse Ya ahí inicia el servirse del lugar que le han otorgado. Exactamente. Luis, no puedo dejar de entrar al conflicto al que tantas culpas se le da, sobre todo en República Dominicana, el problema de la guerra de Ucrania. La comunicación, como dijiste tú anteriormente, la ganó Estados Unidos con respecto a esto. Sí. Pero hay Occidente cosas... en general.
en general, ¿verdad? Hay cosas que se están dando y es lo que se está llamando, y veo que Henry Kissinger es muy activo en este tema de el nuevo orden mundial. Sí, así es. Con relación a esto, es importante que tú nos expliques, y que es una especialidad tuya, lo sé, el papel de Asia y China en este nuevo orden mundial, y sobre todo en el conflicto de ahora en estos momentos que ya tiene Estados Unidos con relación al estrecho de Taiwán, que es una cosa importantísima, y que podemos paragonarlo ahí con lo que está sucediendo con Putin y Ucrania, y esto que se van a esto. Es que todo está vinculado. Esto es un problema serio. Ahí yo te dejo, mira, todo el tiempo que nos queda del programa, explícanos sobre esto. Todo está vinculado. Estamos en un cambio definitivamente de época, un nuevo orden mundial, en el sentido de que los órdenes, yo les recomiendo también un libro, se llama Los Principios de los cambios a una nueva era, hacia un nuevo orden, de Ray Dalio, un estadounidense. Hay otro libro que es importante para entender la geopolítica de hoy, cómo se maneja, que es de un autor español, Pedro Baños, de qué manera se domina el mundo. Esos dos documentos yo los recomiendo para entender en síntesis lo que yo voy a tratar de decir aquí. Llega un momento en que los estados, hay uno que ocupa la hegemonía, en síntesis lo puedo decir muy rápido. Cuando se produce la revolución industrial, comenzó primero en Holanda, Ámsterdam, se convirtió en un momento en el almacén del mundo y todo lo que significaba. Luego, el Reino Unido, con su ascenso, logró superar ahí, comienza un nuevo orden mundial, donde la moneda, donde todo estaba vinculado a ese Reino Unido. Luego de eso, entonces Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, entre guerras ya Estados Unidos estaba en ascenso, pero sobre todo después de Segunda Guerra Mundial, entonces asume ese nuevo orden, ese nuevo cambio desde el punto de vista económico con Bretton Woods en 1944, del 6 al 14 de junio, ahí en New Hampshire, en Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, el nuevo orden mundial está vinculado a Estados Unidos. La moneda, el dólar y todo esto. Y ese el hegemón es el que traza las pautas. Pero eso tiene, poco a poco van surgiendo. Y hay un autor que es de ascendencia indio, pero es estadounidense, se llama Fareed Zakaria. Fareed Zakaria escribió un libro titulado El mundo después de USA. El mundo después de Estados Unidos. Claro. Ya él está planteando ahí el ascenso de los demás. Es el subtítulo que él le pone al libro. Estaba en ese momento ya que él escribió el libro ascendiendo otras economías, otros pueblos, entre ellos China. Y él lo señaló. Y en el año 2001, recuerden ustedes que Jim O'Neill plantea, Jim O'Neill fue el que planteó lo que es el grupo BRICS ahora. Y él lo que hace un análisis de cuáles van a ser las potencias económicas en los próximos 50 años. Y ahí también está China. Entonces, para sintetizar, lo que está pasando es que este nuevo orden mundial, de acuerdo a lo que plantea Ray Dalio y todo lo que se ha dado, incluso Kissinger, que tú lo mencionaste, en su libro La diplomacia, él comienza precisamente el primer capítulo señalando cada cierto tiempo se produce un nuevo orden mundial por esto y esto. Se está produciendo ahora con el ascenso de China. China está superando a los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, que es la primera potencia económica del mundo en casi todos los aspectos. Desde el 2014 ya China es la primera economía en pista PPA, sé que estamos en la postrimería, pero es bueno que se quede ese dato. Eso es lo que está sucediendo. Revisa el top 10 de todo. Los primeros 10 puertos del mundo, 7 son chinos. Ahí no hay uno solo occidental, los otros 3 son también de la región de Asia. En exportación, es el líder en exportación, en conexiones globales. Todo esto se consiguió con la famosa ruta de la seda que China tenía. No, eso lo planteó en el 2013, ya China venía en ascenso en ese momento, pero claro, se fortalece con esa propuesta de la nueva franja y la nueva ruta de la seda. A partir de 2013, y estamos en el año 2022, hace casi 10 años, lo que ha permitido un ascenso extraordinario de China. Y eso es lo que ha generado, porque yo sé que terminamos, los conflictos, incluyendo el de Rusia-Ucrania, por la relación histórica de Rusia y el control de esa zona de Crimea, que es vital para la vida de Rusia. Exacto. Y de este lado, entonces, China-Taiwán. Lo que sucede es que hay dos conceptos básicos que hay que entender.
el consenso de 1992, el principio de una sola China, y la resolución 2758 del 25 de octubre de 1971 dice claramente que Taiwán es una provincia de China histórica, y los mismos taiwaneses lo saben. Cuando Chiang Kai-shek se va a la Formosa, se va a China, y mantuvieron el nombre República de China hasta 1971, cuando le quitan el asiento en el Consejo de Seguridad. Con ese nuevo orden mundial, ¿vamos de nuevo a un imperialismo de alguno de esos países? No, esa es precisamente, por eso yo sé que eso va a ser para otro programa. La diferencia de ahora es que el que podía suceder al que es el hegemón ahora es China, y no tiene esa visión de hegemón. Al contrario, lo que está planteando China es una era multipolar, construir un destino compartido para la humanidad con participación de todos. Esa es la gran diferencia. Todos tienen su idea sobre qué deberá ser este nuevo orden mundial. Lo tienen los del Islam, lo tiene China, lo tiene Asia. Luis, ¿se podrán poner de acuerdo culturas tan diferentes y con necesidades tan diferentes para establecer un nuevo orden mundial más justo que el que hemos vivido hasta ahora? Ya terminamos, pero sí, yo creo que sí. Están compelidos a hacerlo, y el mejor ejemplo es Singapur, que en 697 kilómetros cuadrados tiene hinduismo, tiene cristianismo, tiene islamismo, tiene todo, y viven bien. Y es una potencia en todos los sentidos. O sea que no hay excusa, señores. Hay que traerlo nuevamente a este programa para poder aprender de geopolítica, y geopolítica significa geografía. Luis, esta mañana de verdad para nosotros ha sido una cátedra de democracia, de política y de internacional, sobre todo de cómo va el mundo. Muchísimas gracias. Yo te espero aquí rápidamente. Sé que tu tiempo siempre es muy ocupado, pero yo espero que puedas volver a hablar con nosotros, porque hay temas que hay que explicárselo a la gente en el modo que lo haces tú, para que no continúe esa manipulación sobre todo. A ustedes de Riverente y Directo esperamos haberle dejado algunas que otras luces en temas tan importantes como lo que se están viviendo ahora. Pasen un buen día.